Buenos días, hermanos. La gracia y la paz del Señor esté con todos nosotros y dando gracias al Señor por todas sus bondades, este día que nos regala, este tiempo que nos ha permitido. Les invito a que, antes de dar inicio entonces a la agenda de la Asamblea de Iglesias, compartamos la palabra del Señor en este espacio. Y aprovechando la oportunidad del tiempo que estamos compartiendo, el cual se fundamenta en ese principio bíblico que vemos de cómo las iglesias deben buscar esa comunión también, quiero que meditemos en ese tema, en este devocional en esta mañana, acerca de la unidad que Dios demanda, que debemos tener también como iglesias. ¿Y cuál es el fundamento de esa unidad? El elemento y el motivo, el porqué. Unidos en la verdad, la unidad que Dios demanda de su iglesia. Entonces le he titulado este devocional. Y quiero que me acompañen allí un texto que hemos estado también leyendo estos días en los distintos espacios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 6, que los hemos citado, repito, en estos 3 días varias veces. Y ya lo conocemos muy bien esta porción bíblica. Dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 1 al 6, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por, y mire lo que dice allí el verso 3, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Qué hermosa porción. Señor, háblanos, queremos escuchar tu palabra, queremos ser recordados, edificados, corregidos, instruidos, preparados para la buena obra, para la gloria de nuestro Señor. Gracias por este espacio, Señor, y gracias por lo que hoy nos vas a enseñar y a recordar en tu palabra, que es la verdad, que es nuestra fuente de autoridad, Señor. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos tu gracia y la llenura de tu Espíritu, y haznos humildes y sencillos para escuchar tu verdad, guardar tu verdad, Señor. Te lo decimos puestos de acuerdo tus santos aquí reunidos en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, permítame comentar lo siguiente antes de meditar los puntos de este devocional. Vivimos en un tiempo donde se habla mucho de la unidad. Es una palabra que se ha puesto, digámoslo así, de moda. Pero también detrás de esta moda, de esta palabra, viene otra como resultado al mismo tiempo, y es la división. La división viene después de haber tenido unidad. No puede haber división antes de haber existido una unidad. Y eso lo escuchamos. Y hoy en día también está surgiendo esto, las divisiones, separaciones, divorcios, en todos los ámbitos. Entonces, qué contraste que vemos allí entre unidad y división, ¿verdad? Y refiriéndonos a la unidad, como lo dije hace un momento, se ha puesto de moda y se habla mucho, pero se practica muy poco, por lo tanto. Se practica muy poco. Permítame este ejemplo: en los juzgados y las notarías
la cartelera de anuncios de divorcios es mayor que la cartelera de anuncios de matrimonios, por ejemplo. Y eso es algo bien simpático y particular, si lo podemos así llamar. Y hablándolo en nuestro ámbito, en nuestro contexto, ¿cierto? Como iglesias, como cristianos, vemos nosotros, lamentablemente, que hay divisiones entre iglesias. Está sucediendo divisiones entre iglesias. Vemos competencias ministeriales entre ministros del Evangelio. Una guerra impresionante, críticas destructivas, ¿sí? Constantes entre hermanos, entre iglesias, entre ministros. Cosas, podríamos seguir con ese listado y entendemos que son cosas que no aportan para nada, si somos honestos, a la extensión del reino de Dios, ¿verdad? Desde la misión que ha recibido la iglesia, hacer discípulos y enseñar el Evangelio de nuestro Señor. Y la pregunta, hermanos, no es si debemos estar unidos, aunque no es mala hacerla, ¿no? La pregunta es, ¿qué tipo de unidad agrada a Dios? Y es la que vemos en la Escritura. Esa más bien debería ser la pregunta. Porque no toda unidad es bíblica, eso es una realidad, y es lo que hemos aprendido. Entonces, ¿qué podemos decir? Sí, existe una unidad que es falsa, precisamente. Y una unidad basada en emociones, por ejemplo, una unidad que sacrifica la verdad, no tiene ningún fundamento, como podemos entenderlo. Pero la unidad que Dios demanda, que es conforme a la Escritura, es una unidad que se basa precisamente en la verdad del Evangelio. Es el eje central, el alma, ¿sí? Es la manzana. Mira, están unidos los radios y la rueda puede girar y avanzar. El Evangelio. Déjenme recordarles algo, hermanos, de la historia de la iglesia, que sé que todos conocemos, por eso digo recordemos. Durante la Reforma, creyentes verdaderos fueron perseguidos, expulsados y hasta ejecutados. Eso nos lo enseña la historia. Pero recordemos, ¿saben qué los sostenía? No era una estructura visible, no eran los templos físicos de piedras y ladrillos, no, era una unidad espiritual profunda basada en la verdad del Evangelio. Hombres de diferentes países que nunca se conocieron personalmente, muy seguramente, pero estaban unidos en la misma verdad y oraban los unos por los otros, se acompañaban. Pensemos en esta idea a lo largo de este devocional, hermanos. La verdadera unidad entonces de la iglesia, estamos viéndolo, es espiritual, doctrinal y producida por el Espíritu Santo. Y debe ser, hermanos, debe ser preservada por creyentes transformados verdaderamente. Debe ser preservada. Por eso quiero meditar 3 puntos en esta mañana, en este tiempo. Primero, miremos que la unidad es un llamado que debe vivirse. Este primer punto de este devocional. La unidad es un llamado que debe vivirse. Pablo comienza esa porción allí con esa frase, yo pues os ruego, creo que la mayoría de las versiones aparece estas palabras. Hermanos, notemos allí el tono que el apóstol Pablo nos está mostrando allí, está revelando. No está simplemente dando una orden, está rogando. Recordamos también esa porción en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, cuando Cristo está orando y le dice al Padre, ruego, no solo por estos, por los que han de creer, para que sean uno solo, dice el Señor, orando por la unidad. No está simplemente entonces el apóstol dando una orden fría. Repito, está rogando, está suplicando. Ahora, ¿por qué? Podemos decir, porque la unidad es algo demasiado importante como para tenerla superficialmente, como para tratarla con frivolidades. Permítame usar esa palabra.
Y dice más adelantico, allí el apóstol en esa porción que estamos meditando, andéis como es digno de la vocación, es decir, la unidad comienza con una vida digna del Evangelio que debe procurar los miembros, la iglesia y la unidad del cuerpo. No comienza entonces en estructuras, aunque las hay. No comienza en acuerdos, aunque las hay. Nosotros nos pusimos de acuerdo para estar unidos, ¿verdad? No comienza en eventos. Estamos realizando un evento. Comienza en el corazón. Ese es el punto de partida. Y luego Pablo menciona 4 actitudes ahí esenciales, que son visibles: humildad, mansedumbre, entre otras, paciencia y amor. Hermanos, pensemos en esto. La unidad puede llegar a destruirse entonces más por carácter que por doctrina. Por nuestro carácter, por nuestra naturaleza caída, por nuestro pecado, que por doctrina. O sea, lo que más daño le hace, permítame decirlo. Una iglesia, por ejemplo, puede tener la teología correcta, pero si hay orgullo, si hay arrogancia, si hay impaciencia, competitividad, etcétera, esa iglesia, aunque tenga la teología correcta, créalo, se va a dividir. Y eso ha sucedido. Y sucede, y sucederá, podemos decirlo lamentablemente. Y seguramente después de esa división, de esa catástrofe, porque a eso le debemos llamar una catástrofe, viene algo más espeluznante. ¿Qué cosa? Seguramente estará sola por todo esto. Y eso es más espeluznante. Y uso esa palabra con mucho amor y respeto. Juan Calvino dijo algo muy profundo al respecto. Juan Calvino dijo alguna vez: nada es más contrario a la unidad de la iglesia que el orgullo del hombre. Tremenda frase que les comparto de Juan Calvino en esta mañana. Y es verdad, porque el orgullo no cede, el orgullo no escucha, nos vuelve sordos. El orgulloso siempre cree tener la razón. Y así también la iglesia, si es impregnada de ese pecado por parte de sus miembros, sabemos a dónde llega. Pero el humilde siempre será alguien que va a buscar la paz, como lo dijo el Señor. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los pacificadores, serán llamados hijos de Dios. Los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Spurgeon también dijo alguna vez: donde reina el amor, las diferencias menores no rompen la comunión ni la unidad. Dijo Spurgeon alguna vez. Qué verdad tan necesaria, hermanos, recordar en esta mañana y meditar en ella, ¿no creen? Permítame un paréntesis, como anillo al dedo a lo que estamos haciendo. Entonces, antes de hablar de unidad visible, debemos preguntarnos, hermanos, ¿mi corazón y el de mi iglesia está de verdad alineada con la verdad del Evangelio en este tema? Buena pregunta. Hermanos, permítanme hablarles directamente y piensa en ti, después en tu iglesia, y para que en este rato meditemos en estas preguntas. ¿Eres una persona fácil de amar o difícil de amar? ¿Eres alguien que edifica o alguien que siempre genera tensión? ¿Toleras a los hermanos o los amas porque hay? ¿O los amas verdaderamente? Porque soportándoos en amor, como dice la Escritura, no significa aguantar con molestia.
significa amar incluso cuando es difícil amar a esa persona. Esa es la prueba verdadera. Es muy fácil amar a quien se parece a mí, pero a que es diferente a mí, allí es donde viene el crecimiento. Un corazón lleno de gracia, lleno de la gracia, será una fuente de amor y nunca será una fuente de división. R.C. Sproul también al respecto dijo alguna vez, y esta frase cuando estuve estudiando esto sí me dejó pálido, la frase de Sproul, dijo este siervo: la paz a cualquier precio no es paz verdadera, la paz bíblica está arraigada en la verdad. En la época de los puritanos también nos lo narra la historia en Inglaterra, muchos de ellos eran profundamente doctrinales, pero también profundamente conscientes del pecado del corazón. Se cuenta, por ejemplo, en aquella época que un grupo de pastores puritanos, aunque tenían diferencias secundarias, vale la pena, se reunían regularmente para orar juntos. Y uno de ellos dijo en un momento: podemos diferir en algunas cosas, pero no podemos permitir que el orgullo nos separe. Y esto nos lleva al siguiente punto de este devocional en esta mañana. La unidad no solo se vive, también se guarda. La unidad, por lo tanto, es una realidad espiritual que debemos guardar. Pablo dice en el versículo 3 al 6 allí de esta porción de Efesios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Alguien dijo una vez: nada destruye más la iglesia que cuando cada uno se complace en sí mismo. Noten esto cuidadosamente, amados hermanos. Pablo no está mandando a crear la unidad. No, dice guardar la unidad. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque la verdadera unidad ya existe. Entonces, ya existe. Fue creada por el Espíritu Santo. Esa no es una tarea nuestra, esa es una obra del Dios soberano con el poder de su Espíritu. Fue creada por Él. Martin Lloyd-Jones dijo también, y voy a citar muchos de estos siervos en este devocional. Martin Lloyd-Jones dijo alguna vez: la unidad de la iglesia no es algo que nosotros producimos, es algo que Dios ya ha producido en Cristo. Esto cambia todo. Esto cambia todo. No estamos tratando de fabricar unidad aquí nosotros. Estamos llamados a no destruirla. Por el contrario. Y luego Pablo nos da las bases doctrinales de esta unidad. Más adelante. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, con un mismo espíritu. Tenemos una misma esperanza, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un Dios y Padre. Hermanos, esta es una unidad profundamente doctrinal y bíblica que vemos aquí, estamos recordando en esta mañana. No es superficial, por lo tanto, no es emocional, no es pragmática, sino que es teológica. Esto implica también algo muy importante, que debemos tener cuidado. No toda unidad es bíblica, eso también es una realidad, repito, que hay que tener cuidado. No podemos unirnos, por ejemplo, con quienes niegan la autoridad suprema de las Santas Escrituras.
No podemos unirnos con quienes, por ejemplo, niegan que la salvación es por gracia y por la fe en Cristo Jesús. No podemos unirnos con quienes no honren la presencia y dan gloria a Cristo. Y podríamos seguir con este listado. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, aún pese a esto, eso no sería una unidad. Sería un compromiso con el error. Eso es lo que se llama hoy el ecumenismo, donde todos caben. Todos los caminos conducen a Roma y ahí se pegan y lo importante es creer. Y el ecumenismo que está de moda. Pero al mismo tiempo, hermanos, debemos reconocer como hermanos a todos aquellos que comparten el verdadero evangelio. Hemos aquí, por ejemplo. Aunque tenemos diferencias secundarias entre nosotros, claro que sí. Spurgeon dijo alguna vez, debemos amar a todos los que aman a Cristo, aunque no piensen exactamente como nosotros. Entonces, yo debo pensar, recordando estas verdades, ¿soy sectario en este asunto o soy bíblico? Rechazo a otros creyentes por orgullo y no veo otras iglesias por orgullo o discierno con sabiduría el tema. Busco unidad en la verdad o una unidad superficial. La doctrina divide cuando es falsa, pero une cuando es verdadera. R.C. Sproul. También recordamos en el marco de la historia, durante la Reforma Protestante, cómo hubo desacuerdos entre grandes hombres de Dios de aquellas épocas, Martín Lutero, Ulrich Zwinglio. Ellos diferían, por ejemplo, sobre la cena del Señor, como bien lo sabemos en la historia, y se reunieron en Marburgo un día para intentar unificar posiciones. Y aunque no lograron un acuerdo total, al final, dice la historia, Zwinglio extendió la mano a Lutero como hermano. Y Lutero dudó por un instante, en su parte humana. Pero aún así reconocieron algo los dos al final de aquel encuentro. Que reconocieron que había una unidad más profunda que sus diferencias. Y por eso al final se dieron la mano. ¡Wow! Y esto nos lleva al tercer punto en este devocional, en esta mañana. La unidad tiene entonces un propósito eterno. La unidad refleja a Cristo al mundo. La verdadera unidad del pueblo de Dios refleja la gloria de Cristo a este mundo que está bajo juicio y maldición. Recordemos lo que el Señor dice en Juan 17, orando para que todos sean uno, para que el mundo crea, dice el Señor Jesús allí en Juan 17. Para que el mundo crea, mire allí el propósito también de la unidad. La unidad no es algo para nuestro bienestar interno, aunque lo produce. Es un testimonio más, hay algo mayor, es un testimonio a este mundo, Cuando una iglesia vive en conflicto constante, por ejemplo, el mundo no ve a Cristo. No tiene sentido hablar que yo he sido unido a Cristo y otro hermano de otra iglesia está diciendo lo mismo y los de afuera nos vean en pelea. ¿En dónde está ese elemento al que han sido unidos, que es el mismo que dicen cada uno? Eso es incoherente por donde usted lo mire. Cuando una iglesia vive en conflicto constante, el mundo no ve a Cristo. Y cuando las iglesias viven en conflicto constante, sucede lo mismo. Sucede lo mismo. ¿Por qué? Lo que se muestra ahí como resultado, ¿sabe qué es? Hipocresía. Pero cuando una iglesia vive en amor, cuando las iglesias se dedican a amarse en humildad, en la unidad doctrinal que están unidas, en comunión con otras iglesias, entonces el mundo ve algo, ve lo sobrenatural allí.
donde se mantiene la doctrina fundamental del Evangelio, no debemos separarnos por asuntos menores. Lo estamos meditando en esta mañana. Martin Lloyd-Jones dijo: la mayor apologética de la iglesia es su unidad en la verdad. Martin Lloyd-Jones. Hermanos, la unidad auténtica muestra que el Evangelio es real para los necios que están afuera. Miremos este ejemplo, esta ilustración. Si conocemos familias divididas y destruidas hoy en día, creo que eso está de moda en la sociedad, ¿verdad? Una familia dividida pierde credibilidad, pierde respeto, pierde valor, pierde honra. Los hijos no respetan a los padres, los hermanos no se respetan entre sí, y eso trasciende. ¿Por qué? Los vecinos tampoco respetan a esas familias. Pero una familia unida refleja orden, disciplina, autoridad, amor, y es respetada. Y se ve estabilidad en ella. Así también debe ser o es la iglesia del Señor. En los primeros siglos de la iglesia, los cristianos eran perseguidos, lo sabemos muy bien, por el Imperio Romano. Eran encarcelados, torturados, eso lo sabemos, por la historia, ejecutados. Pero los historiadores registran algo impresionante. Los paganos de aquella época decían: miren cómo se aman. No decían, los paganos de aquella época nunca decían: miren las cuevas, miren sus casas, miren su organización, no, ni miren sus edificios, no, decían: miren su amor. Y ese amor estaba basado en la unidad que ellos tenían. Porque fue tan grande el amor que inclusive, como dice el pastor Jorge Atienza, expusieron sus pellejos por la gloria de Cristo, refiriéndose a la vida propia. El mundo, hermanos, el mundo no será impresionado por nuestra organización, aunque la tenemos, sino por nuestra semejanza a Cristo. Preguntémonos entonces, ¿cómo hablas? ¿Cómo hablamos nosotros refiriéndonos a otras iglesias? ¿Con respeto o con crítica destructiva constante? ¿Edificas o divides? ¿Promuevas comunión o aislamiento y separación? Esto es para meditar cada uno de nosotros. La unidad a costa de la verdad, es traición. La verdad sin amor, como dijo alguien, es crueldad. Quiero concluir en esta mañana. La iglesia no es en sí una organización humana, aunque debe estar organizada y hay en un orden bíblico. La iglesia, como lo sabemos, es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo tiene una sola cabeza, Cristo, un solo espíritu, un solo evangelio. Por esto debe vivir en unidad, que son los elementos que Pablo nos cita allí en esa porción. Pero esa unidad cuesta, claro, cuesta y tiene un valor para nosotros. Cuesta, entre otros, morir a nuestro orgullo. Tenemos que matar nuestro orgullo. Cuesta amar al hermano, como lo dije hace un rato, que es totalmente diferente a mí. Cuesta ceder a mis principios en mi naturaleza caída. Cuesta perdonar. Y este listado de costos podría seguir. Spurgeon dijo: la iglesia es más fuerte cuando está unida en la verdad y más débil cuando se divide por el pecado. Recordemos, durante los tiempos de la persecución en la Reforma, recordemos, muchos creyentes
eran obligados a reunirse en secreto, en cuevas, casas, bosques, no tenían templos, no tenían plataformas, no había WhatsApp, no había redes sociales, etcétera, pero tenían algo más poderoso que está por encima de todas esas cosas, la unidad en el amor al verdadero evangelio. Y esa unidad fue la que sostuvo a la iglesia, aún en medio del fuego y de la persecución. Hermano, quiero terminar haciendo este llamado a todos ustedes en esta mañana. Hoy debemos estar atentos a nuestro corazón delante de Dios. Mi corazón que es engañoso y perverso, como lo dice la Escritura. La mayor tragedia de la iglesia no es la persecución externa, ni siquiera la crítica externa, sino la división interna. ¿Estoy promoviendo la unidad yo o la división? Iglesia del Señor, si hay orgullo aún, medita y arrepiéntete. Si hay conflicto, trátalo con la palabra. Reconciliémonos, reconcíliate si hay dureza aún. Humillémonos si aún hay altivez. Si hay autosuficiencia, arrepintámonos, porque la Escritura no manda a tener una vida solitaria, ni personal, ni como iglesias. Arrepintámonos, busquemos la edificación mutua en la comunión de los unos con los otros, con los cuerpos locales, porque la unidad de la iglesia no es una opción, hermanos pastores. La unidad de la iglesia no es un si se quiere o si se puede, no es una opción. Es un mandato bíblico, es una evidencia bíblica. Y la iglesia que así lo entiende y lo practica, lo hace parte de ella, es una iglesia sana y es un reflejo del poder del evangelio en ella, mediante el cual Cristo la está edificando, como Él lo dijo: yo edificaré mi iglesia. Que Dios nos haga una sola iglesia para Él, unidos en la verdad, para la gloria de Cristo. Aquí no somos varios, somos un solo cuerpo aquí en Cristo. Hermanos, el mundo puede resistir la predicación que nosotros demos cuando estemos evangelizando, y así lo hacen, pero difícilmente, casi que imposible podrán resistir nuestro amor mutuo cuando lo vean y así lo mostremos. ¿Cómo contribuyes tú, amado hermano, hoy? Medita, a la unidad. ¿Con críticas destructivas o con amor? ¿Con distanciamiento o con acercamiento? Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Como decía mi abuelo, así o más claro. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que espada de dos filos. Y hoy nos recuerdas esto que es para nosotros como pueblo tuyo, Señor. No estamos llamados a crear unidad. Tú ya nos uniste. Tú eres el arquitecto, el hacedor. Gracias, Señor, porque nos revelas esta verdad y por tu gracia
nos hemos dispuesto a guardarla y obedecerla, Señor, y henos aquí fruto de ello. Gracias, Señor. No importa cuántos somos, lo importante es disponernos a obedecer tu palabra. Oramos por aquellos cuerpos con quienes hoy no podemos tener esa unidad directa, pero sabemos, Señor, que son también tus iglesias y que también te aman.